A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz. Hola, buenas noches. Bueno, hoy verán que no está... Dice que acércate. Los conductores habituales del programa. Primero vamos a saludar que Juli saluda a su público. Hola, buenas noches, amigos y amigas de A la Luz de Krishnamurti. Un nuevo programa en este ciclo 2025, que no me vaya a otro año, ni al pasado ni al futuro. Estaría bueno viajar en el tiempo. Bueno, Horacio no pudo venir porque viajó a Colombia a seguir a su amado Racing Club, y Pablito, que me mandó un WhatsApp que estaba viniendo para la radio con un invitado, con su amigo escocés Johnny Walker, pero aparentemente quedaron atrapados en un embotellamiento, así que creo que tampoco van a venir. Así que bueno, estamos acá. Somos los que estamos. Sí. Bueno, hoy es un programa bastante especial porque va a ser absolutamente espontáneo y natural. Vamos a tratar de ingresar por donde se dé en un libro, y vamos a tratar que es un diálogo entre Populi y Krishnamurti, y vamos a ver a dónde nos lleva un poco el diálogo y un poco nuestras propias reflexiones. ¿Te parece, Juli? Genial. Bueno, como siempre hacemos un Mangala Shloka, que es una invocación a la energía contenida en el libro, para que este libro se abra donde él quiera expresarse, y que podamos ser sostenedores dignos de esa misma energía, ¿no? Testigos. ¿Par o impar? Par. Par. Bueno, ábralo donde guste. Vamos a ir allí. Listo. ¿Con qué arranca? ¿Krishnamurti o Pupul? Esto es radio en vivo y natural. Pupul. Muy bien. Bueno, ahí arranca entonces Pupul. Todo suyo. En realidad, es un anda. Sunanda, sí. Pero como después va a seguir Pupul, adelante con Sunanda, Juli. Ok. Uno ve el miedo como si fueran las ramas de un árbol, pero nosotros tratamos con estos temores uno por uno, y así no nos liberamos del miedo. ¿Existe una cualidad que ve el miedo sin las ramas? Bueno, Krishnamurti a su vez repregunta y dice: ¿vemos las hojas, las ramas, o llegamos hasta la raíz misma del miedo? ¿Podemos llegar hasta la raíz desde cada rama particular del miedo? Bueno, Krishnamurti dice: averigüémoslo, y podríamos intentar ver, yo digo, ¿puede el miedo atravesarnos de tal forma? Por supuesto, un miedo psicológico, ¿no? Es decir, ante una situación imprevista y circunstancial en la calle, no hay opción, digamos, pero cuando surge ese miedo psicológico por la proyección que está haciendo el propio yo psicológico, ¿podemos como meterle el cuerpo y que ese miedo, como acá dicen, desde las ramas vaya a la raíz? Yo pensaría que sí, sentiría yo que sí. No sé si es el camino que solemos hacer, porque solemos separar la psicología de la biología, solemos hacer como una distancia. Pero siento que sí tenemos esa capacidad, y siento que sería muy sabio poder hacer ese viaje. Pero vamos a ver qué... Claro, pero fíjate qué interesante, vos decís distancia. Y uno habitualmente, ante el miedo, ante el dolor, rápidamente lo que busca es la salida de eso, correrse de ese miedo, correrse de ese dolor. Y entonces el mismo yo psicológico no lo llega a profundizar, sino que se corre de tal manera, buscando soluciones que en definitiva van a volver a traer ese miedo o ese dolor
a nuestras manos, ¿no? A la rama. ¿No? Sí. Entonces siempre seguimos colgados de la rama. Y habría que ver por qué tenemos esta reacción permanente de quitarlo, de soltarlo, de no sostenerlo. Porque hay una raíz en cuanto a lo biológico, en cuanto a lo más primitivo, y es que el miedo solía avisarnos de que había que correr. El hecho, estábamos frente a un hecho que nos ponía en peligro. Entonces eso es un miedo más biológico, pero hay una huella allí de que el miedo es algo a lo que hay que reaccionar pronto y correrse de ese. Entonces tal vez esa diferencia que tú estás haciendo entre el miedo psicológico y el miedo biológico por ahí tiene algo que ver con el hecho de que la manera de comportarnos frente al miedo sea esa. Algo me asusta, algo me da miedo, me corro, me quito o lo quito a eso que me lo genera. No lo reflexiono, podríamos llegar tal vez a decir. No lo veo, no puedo llegar a verlo en toda su total dimensión, y lo primero que hago es, por así decirlo, ese recuerdo genético, milenario. Exacto. De el escape. De huida, claro. No me permite, creo que incluso hace muchos programas atrás, Celeste, la hija de Horacio, llamó y habló de ese movimiento de huida o enfrentamiento de algo, ¿no? Sí. Y generalmente nosotros no tenemos ese quedarnos y observar la totalidad, ¿no? Porque también tenemos que verlo de un lugar holístico. Claro, es que de hecho si no hacemos de esa manera integral no podemos tal vez profundizar, no podríamos ir por la rama hacia el centro si no tenemos una mirada holística, porque todo lo demás separa. En cambio la mirada holística busca integrar, es otra manera de verlo. También ocurre otra cosa, y es que muchas veces el miedo paraliza, porque venimos hablando de huir, pero también estaba como analizando qué más causa y paraliza. Entonces muchas veces frente al miedo por ahí no sabemos qué sí podríamos hacer, cómo poder, me vuelve a la palabra reflexionar o indagar en qué me lo está causando, de dónde viene, qué me trae, qué información, porque si estamos paralizados tampoco vamos a poder buscarle la vuelta, digamos, como... Hay una incapacidad de verlo. Claro, creería yo que eso también ocurre frente a un miedo. Somos incapaces, ¿no? Claro, está ese mecanismo de respuesta tan mecánico, ¿no? De la salida, es decir, esto me atemoriza, me corro, esto me genera dolor, me corro, ¿no? Sí, ya en el budismo viste que hablaban del movimiento del deseo por un lado y del miedo por el otro, ¿no? Como esos dos movimientos que sustancian al yo psicológico, ¿no? Y estamos tan acostumbrados a estar dentro de esta estructura, ¿no? Que también quizás me abro un poco, pero habría que ver por qué permanentemente estamos tan distraídos en lugar de estar atentos. Ese mecanismo es bien distinto. A veces pareciera estar a la defensa, ¿no? Como, porque cuando nombraste el dolor, caí en cuenta que muchas veces hay una búsqueda muy urgente de evitarlo a cualquier costo. Como anticiparse. Sí, ni siquiera sé si me va a doler, pero por las dudas, por evitar, no voy allí, no toco, no reflexiono, no miro, no busco, no me lo permito. Entonces ahí puede darse que más allá de distracción también es no atiendo porque no presto atención allí, porque a ver si todavía me enfrento a dolor. Vos decís que hay como un movimiento previo. Que intento constantemente salvaguardarme de eso, ¿no? Que justamente no me permite ir a la raíz, sino Exacto. Que al contrario, estoy escapando permanentemente de esa sombra.
Y si en algún momento ese camino me dio como resultado dolor, ya ni siquiera... Cambio de ruta. Exacto, ya ni siquiera lo repito porque no me permito saber si el resultado va a ser el mismo. Simplemente ese ya queda como marcado. Y es muy loco porque vos fijate que el camino no siempre es el mismo. Es decir, en la vida, por ejemplo, ese 2 más 2 no siempre es 4. A eso voy, por eso te decía, cuando hay uno que dio como resultado eso, ni siquiera lo indagamos a ver si hay otro resultado, y posiblemente de otro, porque claro, cada instante nuevo, cada presente nuevo, tiene otra información. Claro. Entonces, seguramente que volver a ese mismo camino, volver a andar ese camino, muy posiblemente de otro resultado. Pero preventivamente, como estábamos diciendo, no vamos por allí. Y fíjate que ahí entras en el tema tiempo. Porque en lugar de viajar de instante en instante, por el camino que sea, como estoy siempre intentando anticiparme, entra ese factor tiempo, que así como me anticipo, también me está señalizando el pasado, que es lo que vos decís, ojo con este camino que acá resbalamos cuando pasamos por acá. Claro. Entonces, ante la duda, ante esa historia llamada experiencia, claro, uno, listo, este camino no va. Y es como que perdemos la posibilidad de vivirlo. Exacto. Nuevamente. Exactamente. Y de hecho, de recibirle la información que sea que tiene para dar. Porque una rama o un camino pudo haber dado una experiencia dolorosa. Y ese dolor que está allí, no trabajado, no integrado, que me enseñó, a dónde me llevó a poder saber hoy, en este presente, que eso que ocurrió me dio dolor, no querer volver allí, también me hace perder de esa información, claro, de cuáles hechos causan dolor. Fíjate que esa información queda bloqueada por el yo psicológico, y no se integra al ser. Exactamente. Que sería un poco ir a la raíz, ¿no? Exactamente. Bueno, avanzamos, ¿querés? A ver qué nos dicen. Cuando Krishnamurti dice averigüémoslo, ahí sí aparece Pupul. A través de un solo temor, uno puede llegar a ver la totalidad del miedo. Comprendo. Usted dice que hay temores conscientes e inconscientes, y que los temores inconscientes se vuelven extraordinariamente intensos por momentos, y que en esos momentos la inteligencia no actúa. Y pregunta, ¿cómo puede uno entonces habérselas con esas oleadas de miedo incontrolable? ¿No es esa su pregunta? Estos temores parecen adoptar una forma material. Es algo físico lo que a uno lo abruma. Sí, dice Krishnamurti. Nos trastorna neurológicamente, biológicamente, que es un poco lo que vos decías, ¿no? Exploremos. El miedo existe, conscientemente o en lo profundo. Cuando hay una sensación de soledad, un sentimiento de que los demás nos han abandonado por completo, una sensación de total aislamiento, de no ser, de absoluto desamparo, y en esos momentos cuando surge un miedo profundo, ingobernable, un miedo que no hemos invitado, es obvio que la inteligencia se halla ausente. Es muy interesante porque habla de invitación, ¿no? Y sin embargo, me da la impresión que cuando nosotros invitamos en una reflexión a un miedo, quizá lo estamos sacando un poco del contexto vivencial, porque empieza a ser un contexto psicológico. Y acá él está hablando de hechos de la vida donde de repente uno, por H o por B puede quedar solo, puede perder todo. Y ahí no es que uno lo esté invitando, ahí vino. Ahí vino la experiencia como tal. Lo que nos hace ver que quizás
no sé si por costumbre, no sé si por cultura, es como que no estamos preparados a eso de la vida, ¿no? Yo muchas veces nombro esto y es que tenemos unos prejuicios frente a las emociones y frente a las experiencias de vida y las metemos en cajitas. Esto sí, esto no, esto me sirve, esto no me sirve, esto lo acepto, esto no lo acepto. Entonces, cuando uno no invita un miedo, cuando uno no invita una experiencia que le causa miedo, no está bueno, no lo quiero, no lo resisto, es una vida de porquería. Porque tenemos un prejuicio con una experiencia que causa emociones de ese rango que no nos agrada. Claro. Que no. Pero en realidad es más información. Porque fíjate que acá ellos están hablando del miedo, pero en realidad están hablando de cualquier tipo de emoción. A eso voy. ¿No? Exacto. Cualquier tipo de emoción que surja en el instante que sea. Y en lugar de quedarnos ahí permanentemente, como dijimos antes, la experiencia te dice no, salí por acá. Y si no tenemos experiencia, tampoco. Saltamos, no al vacío, saltamos a otra ruta que creemos, entre paréntesis, que nos ofrece seguridad, ¿no? Y a mí me parece tan fantástico pensar, tan maravilloso pensar en el miedo, o en la angustia, o en el temor, en el odio. Son emociones tan intensas y tan potentes que nos proponen diálogos enteros acerca de ellas. ¿Cuándo has visto un diálogo como este acerca de algo que te causa alegría? Claro. Porque está en otro rango, ¿eh? Y sin embargo, vos fíjate que un poco son parte del mismo péndulo. A eso voy. Entonces nos entregan un montón de información, todas las emociones, pero estas, que es por lo que en general son más como rechazadas, digamos, tienen una riqueza, y si entramos allí, en ese miedo que no invitamos, si entramos a buscar las causas, los fenómenos que nos hacen sentir eso, nos enteramos de muchas cosas, obtenemos mucha información. Yo, desde mi punto de vista, entiendo que de todo el rango de emociones pasa eso mismo, pero en este caso estamos atendiendo el miedo, que es de lo que trata el texto, pero por eso hago la acotación. Fíjate, Juli, que uno observando el movimiento pendular, que como vos decís, a la alegría está bárbara, pero uno no le saca la quinta esencia. El dolor sí, porque no lo queremos repetir, pero nos está hablando de que ese movimiento nos saca de lo que debería ser una vida natural, una vida espontánea. Ponele como ahora, uno invocó las energías del libro y dijo, bueno, ábrete sésamo donde quieras y veremos qué pasa. Puede salir bien, la experiencia puede salir mal, no importa, pero hay algo que es real, fue algo natural. Arrancamos con los pares, arrancamos con lo que sea. Quizás llevar esa vida nos quitaría tantas mochilas que vamos arrastrando, ¿no?, en el transcurso del día, que la vida se hace pesada, se hace lenta, ¿no?, se hace rutinaria, cuando nada es rutina, porque si estamos atentos constantemente, la vida con sus terribles impulsos se manifiesta. Sí, permanentemente. Sí, de acuerdo. Pero bueno, a ver. Continúa Popul. Ahí está. Uno puede sentir que se ha enfrentado a los temores conocidos, pero que está empantanado de lo inconsciente. Claro. Es lo que estamos diciendo. Discutámoslo, dice Krishnamurti. Uno puede tratar con los temores físicos conscientes, los bordes exteriores de la inteligencia pueden habérsela con ellos. Uno puede incluso permitir que esos temores florezcan. Y entonces, en ese florecer mismo hay inteligencia. Pero, ¿cómo trata usted con lo otro? ¿Por qué el inconsciente, usaremos por el momento esa palabra, inconsciente, da cabida a esos temores?
¿O es que el inconsciente los invita? ¿Acaso los contiene? ¿Existen en sus profundidades tradicionales o es algo que el inconsciente recoge del entorno? ¿Y por qué el inconsciente alberga temores, cualquier forma de temor? ¿Forman parte intrínseca del inconsciente de la historia racial tradicional del hombre? ¿Se halla en los genes heredados? ¿Cómo encara usted este problema? Son preguntas muy profundas porque sale de la periferia, ¿no? Sí, y invita a entrar en lugares realmente muy profundos, ¿no? Pero claro, es donde está anclado, quizás como decía Jung, ¿no? Ese inconsciente colectivo, porque ya uno ahí, aunque sea mi propio miedo o tu propio miedo, ya entra en un lugar rizomático donde todos entendemos muy bien, ¿no? Si vos me decís le tengo miedo a la oscuridad, puede que yo no le tenga miedo a la oscuridad, pero desde algún lugar voy a estar sintiendo la intensidad de lo que vos me querés transmitir, porque desde algún lugar ahí el tema no pasa por la oscuridad, pasa por esa sensación, por la idea de que vos me estás transmitiendo de acá hay una incomodidad, acá hay algo que no me sienta. Y eso está en un territorio, bueno, un terreno, él decide llamarlo inconsciente, al que no solemos ir mucho. No es un terreno en el que tengamos una educación de ir a indagar. Entonces, es muy un piloto automático. Pero cuando nos detenemos un poquito y alguien nos hace preguntas como estas, podemos darnos cuenta que parece que nos estuviera hablando de lugares comunes, como tú cuando me hablas de la oscuridad. Claro. Entonces, sí está también en nosotros la información. Es muy interesante esa. Sí, el tema es que podemos entender las preguntas que él hace, pero creo que lo que nos cuesta es después sumergirnos en la propuesta. Por eso, digamos, estos señalamientos que hace Krishnamurti de lo que él ha podido ver son palabras muy simples, pero de hecho son contenidos muy pesados, si se quiere, ¿no? Como para o extremadamente livianos, ¿no? Y entonces ante tanta liviandad uno dice, ¿para qué? ¿No? Sigo con la vida que estoy llevando, mecánica. A mí me causa curiosidad muchísima la manera en la que la mente rechaza esa simpleza. No puede ser tan fácil. No puede ser tan fácil como quedarme observando y simplemente respirar y fluir. Tiene que haber una vuelta. Claro. Lo rechaza. La mente, como está, la psicología sería, lo psicológico, el ego, no sé cuál parte. Pero cuando hay una invitación a esta sutileza, perdón que te interrumpí. No. Hay una sensación de no. Así es sencillo. Yo no sé si se los pasé a ustedes en el grupo. Estaba leyendo un libro de ese primer budismo. Ese primer budismo que era muy radical, no aceptaba mujeres, ancianos, enfermos, pobres, ¿no? Y ante este tema de esa búsqueda de no ser afectado, digamos, por la vida, porque no hay una intención, porque no hay un manejo desde el psiquismo por el deseo, por la aversión, es decir, buscando ese espacio bien luminoso, decía el libro que en determinado momento uno dice quiero volver al samsara, ¿no? Como para esto ya es demasiado, déjame con la vida que tengo, ¿no? Lo cual, bueno, nos adormece, nos hace mecánicos, pero también daría la impresión de que es lo conocido. Claro. Y en eso conocido medianamente me siento seguro.
¿no? Sí. Entonces, bueno, es un temita, es un tema. Pero bueno, estas preguntas, él le dice a Pupul, ¿cómo encara usted este problema? ¿No? Es decir, ¿cómo te vas a entrar ahí? Sí, a ir a lo profundo, ¿no? Y a lo que ella le responde con una pregunta también. ¿Podemos discutir lo segundo? O sea, que el miedo es recogido del entorno. Claro, la segunda pregunta, a ver, o es el inconsciente los invita. En realidad, ¿por qué el inconsciente usaremos el momento de la palabra? Sí, bueno, la segunda pregunta es si el inconsciente los invita, ¿no? Y ella le dice si el miedo es recogido del entorno. En realidad hay una gran diferencia, ¿no? Porque recogerlo del entorno es lo que nos envuelve. Y por lo menos la segunda pregunta de Krishnamurti es si el inconsciente, es decir, hay algo en lo profundo nuestro que está invitando a que aparezca, entre comillas, algún tipo de malestar justamente para ir a la raíz, es decir, utilizar, ¿no? Claro, porque es que él habla del entorno como tal. A ver, él dice, ¿por qué el inconsciente da cabida a estos temores? ¿O es que el inconsciente los invita? Y luego si él habla, ¿acaso los contiene? ¿Existen en sus profundidades? ¿O es algo que el inconsciente recoge del entorno? Por eso ella lo invita a lo segundo, que es hablar del entorno. Perfecto. O sea, que el miedo... No es la segunda pregunta, sí, es más abajo, pero bueno. Como el segundo concepto, que es que el miedo lo recogemos de lo que nos rodea, digamos. Bueno, eso... Vos fíjate, quizás me aparte un poco, pero vos fíjate que qué interesante también sería preguntarnos si comprendemos debidamente muchas veces las cuestiones que pone sobre la mesa Krishnamurti o en sí todo lo que él señala, ¿no? Es decir, me lo pregunto mucho al leerlo. Porque claro, volvemos a ese tema, ¿no? Son palabras simples que quizás nuestra mente pum pum corre, pero no, quizás no llega a entender con qué sentido Krishnamurti la está utilizando. Y si evidentemente no estamos comprendiendo profundamente la palabra, no es el hecho, es decir, qué hecho él quiere mostrar, me quedo con lo que yo creo entender de esas palabras. Y entonces sigo dando vuelta en la calecita, en la periferia de Gustavo, porque creo que lo estoy entendiendo y en realidad no estoy entendiendo la potencialidad que me ofrece. Bueno, él va a contestar, a ver. Ante todo, ocupémonos de lo primero. ¿Por qué el inconsciente alberga temores? ¿Por qué consideramos que las capas más profundas de la conciencia son el depósito, el residuo del miedo? ¿Está ello impuesto por la cultura en que vivimos? ¿Por la mente consciente que, siendo incapaz de enfrentarse al miedo, lo ha empujado hacia abajo, de modo tal que éste permanece en el nivel de lo inconsciente? ¿O es que la mente, con todo su contenido, no ha resuelto sus problemas y teme ser incapaz de resolverlo? Creo que un poco vos habías hablado eso, ¿no? De, y como esto se me presenta medio difícil, también me voy, ¿no? Haya miedo o no haya miedo. Dice, quiero averiguar cuál es el significado de lo inconsciente. Cuando usted dijo que llegan estas oleadas de miedo, yo le respondí que están siempre allí, pero que en una crisis uno toma conciencia de ellas. Vos fíjate, un poco lo que hablábamos antes, el sentido que a él le da lo inconsciente, no es el sentido que nosotros, digamos, habitualmente entendemos, como que es un trasfondo. Él lo ve como que no lo estás mirando, por eso no es consciente. Pero también creo que es interesante, y qué bueno que vamos leyendo lento, como para que
la persona que nos escucha o que lo escuche después en YouTube pueda ver que Krishnamurti no toma una pregunta y la responde rápidamente en forma directa, ¿no? Sino que a la pregunta que le dan, él elabora distintas propuestas, porque le dice, antes de ver si lo recoge del entorno, primero tenemos claro que es el inconsciente. Claro. Nosotros, en línea general, ¿qué esperaríamos? La pregunta que hizo Pupul, respondémela, vamos, dale. Claro, y vos sabés que me ha pasado, cuando leí hace muchos años atrás este libro por primera vez, y hoy se lo comentaba a María del Carmen, a mi señora, le digo, a mí me da la impresión de que se corre de lo que se está indagando. Y en cierta manera, a mi superficialidad se está corriendo porque dale, contestame. Claro. Y acá él quizás abre otra propuesta que sería una propuesta que no hacemos en lo habitual, ¿no? Es decir, vengo por esta ruta, quiero llegar acá, pero espera, me tomo una pausa, pongo el coche en un costado, me preparo un matecito, ¿me entendés? Encaro para otro lado, después sigo ese camino. Pero a mí me gusta el concepto que hemos desarrollado en algún programa y que lo hemos hablado acá, de habitar la pregunta. Claro. Y es, una vez que la pregunta está sobre la mesa, quedarse en ella, observarla y habitarla. Eso que acabas de hacer es una descripción que me parece muy exacta de eso. Y es detenernos, a mí me gusta la imagen mental de ponerle pausa, como cuando le pones pausa a una peli, pero pausar la vida y empezar a mirarla como si pudiéramos girar y verla desde distintos puntos, como llevar la cámara a otros ángulos. Entonces es como parar el mundo y sin querer resolver, sin ir a la búsqueda de la respuesta, reflexionar qué me propone la pregunta, porque la pregunta por lo general te lleva de un estado a otro, te lleva a buscar, pero no tanto una respuesta, sino un estado. Claro, fíjate que te lleva a otro espacio. Exacto. Bueno, vos sabés que eso que decís tiene una profundidad enorme, porque hasta nos cambia la frecuencia de ese tiempo lineal, nos cambia la cosmovisión de la respuesta. Como vos decís, sigo haciéndome preguntas sobre ese tronco base. Vamos a ver ramas de este tronco base que es la pregunta primigenia. Pero me saca del Gustavo habitual. Me saca de quiero esto, dame esto. Claro. ¿No? Es decir, espera, vamos a entrar a la panadería y vamos a ver si queremos bizcochito de grasa o factura o una porción de, no sé, de torta. En cambio nosotros, pum, ya entras, sí, quería un cuarto de pan. Listo, dámelo, pago y me voy rápido. Nos vamos rápido. Y como que está ese apuro o ese tiempo inserto en nuestro vivir cotidiano, que es toda una carrera. Y en esa carrera, lógicamente, el panorama no lo voy a poder ver porque vengo a 100 kilómetros por hora. Entonces no me puedo detener a ver un árbol, pasa uno detrás del otro. Pero bueno, por eso digo que esto, si se quiere, es un cambio paradigmático lo que vos decís. Detener una determinada cuestión, que por ejemplo, ¿por qué me molesta la oscuridad? Claro. Y hacerla pasar por el ser, digamos, no por esa cantidad de creencias que tengo, ¿no? Sí, es muy, muy, muy profundo, porque es como una portal a otra dimensión. Sí, es que la realidad es eso, es decir, uno cuando ve Hollywood, ese portal te transporta, y en realidad estos son claro. Portales energéticos. Claramente, sí. Porque
qué interesante sería todo eso sostenerlo en lo cotidiano, ¿no? Es decir, despacio, observando. Sí. ¿No? Acá vuelve Sunanda Sí. y dice, existen en la conciencia. ¿Por qué dice usted que están en el inconsciente? Interesante, ¿no? En primer lugar, la conciencia está compuesta de su contenido. Sin su contenido no existe la conciencia. Uno de los contenidos es este miedo básico y la mente consciente jamás lo aborda. Está ahí, pero ella nunca dice tengo que afrontarlo. En momentos de crisis, esa parte de la conciencia se halla despierta y está atemorizada, pero el miedo sigue siempre ahí. Interesante, ¿no? Es decir, la conciencia se halla despierta, pero a su vez está atemorizada, ¿no? Vos fíjate, daría la impresión de que el miedo energéticamente es un contenido de la conciencia. Sí, es parte, como las emociones. Es que para mí emoción, claro, es energía que está presente allí. Sí, lo entiendo desde ese lugar. Si nosotros en lugar de miedo acá podríamos decir, por ejemplo, pero las emociones siguen siempre ahí. Claro. ¿No? Y fíjate que es interesante porque, bueno, desde cierto lugar él le da ese sentido a la pregunta de Sunanda, que dice, no, bueno, es todo conciencia. Sí, perfecto, la conciencia es el contenido. Hay contenidos más profundos, hay contenidos más superficiales. Pero lo interesante acá, que me parece casi un koan zen, que dice, está despierta, pero a su vez está atemorizada, ¿no? Quiere decir entonces, o yo comprendería en este caso, que se ve afectada por esa emoción. Claro, está tomada por esa emoción. Con lo cual, tantas veces, bueno, y acá lo dice, ¿no? La conciencia es su contenido. Y daría la impresión de que las emociones secuencialmente, ya sea alegría o ya sea dolor, van a esa conciencia que es clara, la van tiñendo de acuerdo, ¿no?, a lo que aparece. Se va tiñendo. Claro. Y ahí probablemente caigamos en cuenta de por qué muchas veces en muchos libros de ocultismo dice una conciencia clara, porque evidentemente no se ve afectada por la emoción, ¿no? No es tomada por la emoción, sino que se mantiene en esa observación, se mantiene como quien dice la distancia. Hay como una distancia que no permite que eso se adueñe. Claro, igual él acá lo nombra como en momentos de crisis, esa parte de la conciencia se halla despierta y está atemorizada. No es la totalidad. No es la totalidad. Y no es permanente, porque él habla de momentos de crisis. Claro, bueno. Y es allí cuando eso nosotros lo vivimos, ¿no? Es decir, con nuestro cambio de estado de ánimo. Pero esa parte de eso es muy, muy interesante, ¿no? Como que no es la conciencia toda. Porque la conciencia está compuesta de su contenido. Sin su contenido, exacto, no existe la conciencia. Con lo cual quiere decir que el yo psicológico tendría un lugar en la conciencia. Porque es parte del contenido. De los contenidos. El yo psicológico es parte de la conciencia, dices tú. A ver si te comprendo. El yo psicológico, como tú has
estas estructuras que nos habitan, las creencias, los condicionamientos, ¿no? Las tendencias, que son verdaderos árboles también con un montón de ramas, ¿no? Porque cuando yo digo condicionamientos está toda la historia personal que he absorbido y que se ha cristalizado y que me hace ver el mundo de determinada forma. Porque todos esos condicionamientos son los que hacen que la información que llegue de afuera tenga una cierta lectura, como hablábamos antes. Yo por eso digo, no sé si lo termino de comprender a Krishnamurti, porque como mi conciencia está teñida de colores, algo entra en una información ingresa, pero lo lee, es como una computadora, digamos, lo lee de acuerdo al programa que tenga. Es que para mí, por eso me quería que lo desplegaras más, porque el yo psicológico para mí es más testigo de esa conciencia, la testifica. No sé si está porque pareciera que la conciencia lo contiene todo, que es por eso conciencia, y lo que hace el yo es que puede, con las herramientas que tiene, hacer una percepción de todo ese contenido. Por eso él habla de que el miedo sigue siempre ahí, porque todo aquello que está experimentado habita. En momentos de crisis aparece otra cosa, en momentos de claridad aparece otro estado y va cambiando. Entonces el yo lo que hace es testificar esa experiencia que va variando. Por lo que vos me decís, pregunto, ¿no? ¿Quiere decir que hay una especie de apego? Porque si eso se mantiene y hay emociones que sabemos que nos afectan, ¿no? Porque cuando uno se enoja, después cuando pasan esos instantes y uno lo reflexiona, se da cuenta de que aunque no haya estado errado por el enojo y crea tener razón, queda una herida, queda un sabor amargo. Y encima cuando uno se da cuenta que no tuvo razón, el sabor amargo ya se mantiene mucho más tiempo, ¿no? Pero digo, ¿existe entonces algo que apega a que eso se sostenga? ¿O son unidades de energía que pendulan, como hablábamos antes, del dolor a la alegría? ¿Pero te refieres a que el yo psicológico se apega a lo que percibe como conciencia? ¿O te refieres a que el yo se apega a ese discurso que tiene de su propia autoimagen, digamos? Exacto, exacto. Yo creería que sí, pero no creería yo que es algo fijo. Porque sí creo que cuando logras desarmar ese apego, puedes tener la claridad de ver que las emociones están y que tú puedes, cuando te afectan, identificarte con ellas o no. Requiere de mucho, claro, de estar atento, y sí me tomo una libertad bastante grande para decirlo, de salir del tiempo. Porque cuando estás en una conversación, en una situación o en una experiencia que te lleva, como un momento de crisis, como el que dice, que te lleva a experimentar una emoción fuerte, por lo general ese apego hace que yo sé cómo reaccionar aquí, yo tengo la razón, yo sé cómo es esto. Si yo estoy completamente atento, no hay nada que me pueda afectar, real, profundamente. Si estoy experimentando cómo la conciencia contiene las emociones que aparecen en esos estados, efervescen y afectan, entonces sí, en un momento de crisis puedo sentir miedo. Pero soy yo que soy testigo de que se está dando una crisis y que estoy percibiendo miedo. Y entonces eso sería esa atención sería ir a la raíz que hablamos al comienzo, que estaría permitiendo que
efervescencia que supuestamente va a surgir no termine surgiendo, porque como ya comprendí el movimiento, ¿te acordás? El Alka-Seltzer, lo ponías en el agua. Entonces, como ya sabes que cuando tires la pastillita de Alka-Seltzer en el agua va a generar una efervescencia impresionante, ya agarrás el Alka-Seltzer y lo pones a un costado. ¿Será eso ir a la raíz? ¿Por qué? Porque conoció esa observación y esa atención. Es como conocedora de lo que va, del desequilibrio que va a generar eso, y se corre, es decir, no permite que el yo entre en ese juego. No, yo lo entendería de otra manera un poco distinta. Si yo entiendo cómo funciona el mecanismo, Sí. si yo sé que lo que está ocurriendo es que hay una emoción presente y que la efervescencia me afecta, pero que no es lo que yo soy, entonces puedo observar la efervescencia, testificarla, aprender de la experiencia y permitir que pase. Y seguir atento a qué causó el miedo, cómo funciona y cómo se disipa también. Acá voy a ser autorreferencial, como dice el Capi. En mi experiencia, lo que he experimentado al permitirle a una emoción dejarme observarla, sobre todo en esos momentos, esto que estoy sintiendo se llama miedo. Ese acto de testificación ha hecho que el Alka-Seltzer vuelva y se calme y diga, ok, ya lo reconocí, esto es. Cuando una experiencia es de tal manera, lo que se siente es tal cosa. Claro, entonces para poner el ejemplo que usábamos antes del miedo y la oscuridad, sé que tengo que caminar esas 3 cuadras en la calle oscura. Tengo miedo a la oscuridad. Tengo miedo a la oscuridad, pero como el hecho es que tengo que caminar esas 3 cuadras para llegar a casa, Tal cual. ya está, listo. Sí, tengo miedo a la oscuridad, pero tengo que hacerlo, lo hago. Es como vos decís, el Alka-Seltzer, bueno, pudo haber hecho la ebullición, pero ya está. Ojo, eso no quiere decir que en esas 3 cuadras no me pase algo. No quiere decir nada de eso, porque en realidad... No le estamos diciendo a nadie que camine por... No. Es que en realidad no es que uno está diciendo, bueno, observarlo es la panacea total. No. Es que al observarlo puede haber muchos otros movimientos, porque yo puedo estar frente a ese callejón, decir, esto que estoy sintiendo se llama miedo, y tal vez este miedo me esté diciendo, por ahí no. También, entonces, por supuesto. Yo, por esto que estoy sintiendo que lo acepto, doy la vuelta a la manzana. Por supuesto. ¿Sí? O esto que estoy sintiendo se llama miedo, y lo que me pasa es que cuando era pequeño en un callejón oscuro me asustó una araña, entonces no lo quiero repetir. Entonces, si observo ese miedo y voy a la raíz y digo, ya no tengo esa edad, este presente es otro, atravieso esta oscuridad y me demuestro a mí mismo que al otro lado no había ninguna araña. Pero frente al hecho de reconocer la emoción puede haber muchas puertas que se abren. Sí, la que vos dijiste, doy la vuelta a manzana, hago un camino más largo pero está iluminado. O camino porque dejo de darle tanta entidad a algo que ya no es. Porque es que son muchas puertas. No, es que la entidad que le damos sí. Es que también es reconocer, por ejemplo, el dolor es malo. Exactamente. El miedo es malo. Exactamente. Y es como vos decís, me puede estar diciendo, no, pará, ahí tenés un precipicio. ¿Me entendés? Es decir, me está señalizando algo. Uh-huh. De hecho, fíjate que el placer, la alegría, muchas de estas emociones que están en otro rango, muchas veces, por seguirlas, muchas personas están encadenadas a cosas y a situaciones y a condiciones porque quieren permanecer allí. Totalmente. Y por ahí están teniendo experiencias nefastas o están llevando a otros seres a vivir. O están ellos mismos yendo a esas experiencias nefastas por sostener esas emociones que a su vez, por eso,
ni lo bueno es tan bueno, Exactamente. ni lo malo es tan malo. Creo que en un programa yo lo había dicho, ni los ángeles son tan buenos, ni los demonios son tan malos, porque en realidad estamos hablando de energías que siempre van a ser polares. Exactamente. Si yo frente a algo que me causa mucha alegría hago exactamente el mismo movimiento que hago frente a lo que me causa miedo, me entero, lo testifico, digo, wow, esto me causa tal cosa, lo testifico. Y aprendo esa experiencia, lo experimento como algo que hace parte de eso que está en la conciencia. Pero no quiere decir que ahora me vuelvo como que me voy atrás como la liebre que va atrás de la... Porque entonces me pierdo en la búsqueda. Se mecaniza. Exactamente. Se mecaniza. Es decir, por eso lo importante de... si esas, por ejemplo, emociones de cualquier rango pueden llegar a la raíz, que es lo que se hablaba antes, es decir, a nuestra propia raíz, y no que queden, digamos, en estas ramas periféricas, ¿no?, en las cuales estamos acostumbrados a vivir. Que de hecho, sí, totalmente. De hecho es que muchas de esas emociones lo que están es dándonos montañas de información. Eso Claro. lo hemos hablado un montón acá. Y es que entrando allí podemos aprender de nosotros, de la vida, de todo eso que somos todos en una gran masa, de todo eso que hacemos parte. Entonces, si yo testifico esa emoción, voy a aprender no solo de mí, voy a aprender de lo que somos como conciencia. Claro. Porque es ese cliché, ¿no?, de Krishnamurti, usted es la humanidad y la humanidad es usted, ¿no? Claro. Y es eso. Bueno, no sé si estamos en la hora de... mira, 8:54. Y la radio, la música, Horacio, disculpa, se fue de largo, ¿no? Horacio, sí. Qué bárbaro. A ver, creo que me tocaba leer esto de el miedo está siempre ahí. ¿Forma parte de nuestra herencia cultural o es posible que uno pueda nacer en un país, en una cultura que no admita el miedo? Pupul dice, no existe una cultura semejante. Claro. Por supuesto que no existe tal cultura, y entonces me pregunto, ¿el miedo forma parte de la cultura o es inherente al hombre? El miedo, tal como existe en el animal, en toda criatura viviente, es una sensación de no ser, es la sensación de verse destruido. Pupul dice, el instinto de conservación adopta la forma del miedo. ¿Es que la estructura total de las células tiene miedo de no ser? Ese miedo existe en toda criatura viviente. Aún la minúscula hormiga tiene miedo de no ser. Vemos que el miedo está ahí, vemos que forma parte de la existencia humana y uno se torna tremendamente consciente de él en una crisis. ¿Cómo se enfrenta a ello en ese momento? Cuando llega la oleada del miedo. ¿Por qué esperamos la crisis? Solo pregunto. Uno no puede evitarlo. Espera un momento. Decimos que el miedo está siempre ahí, que forma parte de nuestra estructura biológica y psicológica. Toda la estructura humana, nuestro ser total, siente miedo. Este forma parte de la más diminuta criatura viviente, de la más insignificante de las células. ¿Por qué esperamos que venga una crisis y lo revele? Esa es una aceptación sumamente irracional del miedo. Pregunto, ¿por qué debería tener una crisis para enfrentarme al miedo? Esta sería una pregunta para ya cerrar el programa, ¿no? Pero bueno, faltan minutos, así que... De otro modo, este no existe. Vea, Señor, puedo habérmelas inteligentemente con ciertos temores. Por ejemplo, es posible afrontar con inteligencia el miedo a la muerte. ¿Es igualmente posible enfrentarse inteligentemente a otros miedos?
Sí, como que siguen abriendo posibilidades. Sí, espera, Sony 57. No lo dejemos a la gente en ascuas. Vamos a decir por lo menos a qué pertenece. Yo creo que pertenece al capítulo que se llama Energía y Atención, que a su vez ha sido publicado también en El futuro del hombre, y también ha sido publicado en El camino de la inteligencia. El futuro del hombre es de Kier, y que no lo dice acá, pero yo lo tengo y es de Kier, y El camino de la inteligencia es de Editorial Sudamericana. Así que si no pertenece a la raíz central del miedo, esto que estuvimos leyendo con Juliana, y está publicado anteriormente en Más allá del pensamiento, que también son encuentros de Krishnamurti en la India con muchas personas, ¿no? Así que si ustedes quieren seguir, nosotros los vamos a dejar acá, con más interrogantes como siempre que respuestas, pero bueno, creo que ha sido un interesante encuentro, y creo que la invocación que hicimos al comienzo ha dado su resultado, porque el libro nos ha dado mucho material para que trabajemos, ¿no? Son preguntas trascendentes. Son preguntas maravillosas, siempre son aperturas de conciencia, de búsqueda y de indagación. Usar las preguntas de disparador para observar qué me causa una pregunta, cómo la recibo, hace que si me tomo un pequeño momento para hacer un escaneo, puedo disponerme de otra manera a indagar. Incluso quién la recibe. Claro. ¿No? Porque ahí está, como hablábamos antes, todo ese contenido de la conciencia, ¿no? Que se va, incluso muchas veces se pelean sectores, ¿no? Así que, bueno, a la gente que tenga una hermosa semana, Juli, un placer. Gracias por la compañía. A ti, muchísimas gracias, y que tengan una hermosa semana. Y le invitamos a Horacio a buscar un tema musical para la semana que viene. Se fue el tiempo. Un abrazo para todos. Que estén muy bien. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz.